Muy buenas noches a todos los que nos escuchan desde sus casas. Mi nombre es Jair Miranda, soy el responsable del equipo de fuentes históricas de una iniciativa de ubicación, sistematización y difusión de fuentes históricas digitales de interés para la investigación histórica sobre la historia del Perú. Hoy día estamos dando inicio a nuestro primer conversatorio organizado como equipo titulado La investigación histórica en el Perú durante la era digital. Son 3 mesas, las cuales se desarrollarán el día de hoy 28, el 29 y el 30 de enero entre las 7 de la noche y las 8:30 aproximadamente. La transmisión será a través de Facebook Live. Este conversatorio parte de la idea de que la digitalización del material bibliográfico documental en el Perú, en el extranjero, ha crecido de una forma muy grande, ¿no? En la actualidad existen muchos repositorios digitales peruanos, extranjeros, que ofrecen acceso a innumerables ejemplares, ¿no? Ello ha contribuido a la democratización del conocimiento, facilitando la revisión de fuentes tanto para el especialista como para el público general, el estudiante, el historiador, el sociólogo, el abogado, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta también que la pandemia del COVID-19 canceló momentáneamente la atención al usuario en archivos y bibliotecas, además de que las investigaciones y los eventos académicos tuvieron que pasar al mundo digital, ¿no? En ese sentido, el conversatorio parte de eso, ¿no? El conversatorio, como les mencioné, la investigación histórica en el Perú durante la era digital, dialogaremos en torno a las iniciativas y experiencias de digitalización de material bibliográfico documental y investigación con recursos digitales en el Perú. Además, presentaremos nuestros proyectos como equipo para el 2021. Mesa número 1, la digitalización de material bibliográfico y documental en el Perú. Abordaremos distintas experiencias de instituciones públicas para la investigación, la digitalización de material bibliográfico y documental de interés para la investigación histórica en el Perú. Tenemos hoy día 3 expositores, el doctor Marcel Velázquez, que nos hablará del caso de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el licenciado Jesús Martínez, para el caso del Archivo General de la Nación, y el historiador Gerardo Trillo para el caso de la Biblioteca Nacional del Perú. Damos inicio con el profesor doctor Marcel Velázquez. Doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. Es bachiller en Derecho y tiene un diplomado en Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciado y magíster en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también cursó el doctorado en Historia. Enseña actualmente en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad San Marcos. Dirigió el Instituto de Investigaciones Humanísticas de San Marcos entre 2011 y 2013 y el Fondo Editorial de la San Marcos entre 2016 y 2017. Actualmente se desempeña como director general de Biblioteca y Publicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus libros destacan Las Máscaras de la Representación, La Mirada de los Gallinazos, Hijos de la Peste. Ha editado La República del Papel, junto con Ulrich Muck, Autobiografía del Perú Republicano, y junto con el profesor Cristóbal Jubín, Voces de la Modernidad, Perú 1750-1870. Profesor Marcel, le damos pase. Dígame usted si está listo para comenzar. Sí, buenas noches. Primero quiero agradecer a todo el equipo de Fuentes Históricas Peruanas por organizar este coloquio. También quiero pedir disculpas a los interesados porque estaba programado a las 7 y estamos comenzando 28 minutos después por problemas técnicos. Voy a compartir pantalla. Fundamentalmente voy a hacer una presentación descriptiva de los distintos procesos de digitalización que se han llevado a cabo en la Biblioteca Central de San Marcos en los últimos 3 años, porque comprendimos nosotros que en un contexto global de acelerada digitalización de fuentes documentales, la Universidad de San Marcos tenía que contribuir y tenía que sumarse en esa dirección, ¿no? Entonces voy a fundamentalmente presentar una experiencia institucional. Para ello paso a presentar un PowerPoint.
me deja. Bien. La presentación se titula Desafíos y logros en la creación de archivos digitales de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y, como les decía, estamos en un marco de transformaciones globales, donde la investigación documental sobre fuentes primarias es clave en la producción de nuevos conocimientos. Esto siempre ha sido así, pero el acceso a documentos ha sido siempre restringido por una dimensión espacial temporal del propio investigador. Y lo interesante es que ahora eso se ha roto, es decir, nosotros desde cualquier ciudad del mundo podemos investigar sobre fuentes documentales en repositorios digitales de cualquier lugar del mundo. En todas las bibliotecas se ha vivido un acelerado proceso de digitalización de sus materiales bibliográficos. Sin ánimo de ser exhaustivo, simplemente destaco en América Latina el trabajo de la Biblioteca Nacional de Colombia, el sitio web Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Chile, que es realmente impresionante, y el CEDINCI en Argentina, ¿no? El Centro de Documentación de Culturas de Izquierda en Argentina, que está asociado a la Universidad de San Martín, una universidad privada pequeña, pero que ha desarrollado una enorme labor de digitalización de diversos documentos, revistas, folletos, afiches, que realmente tiene años trabajando y creo que es un modelo a seguir. También se me ocurre ahora el trabajo que realizó Natalia Sobrevilla con las publicaciones, con la prensa regional en el Perú, ¿no? Solamente para mencionar algunas relevantes. Bueno, el Perú inicia estos procesos con retraso frente a otras iniciativas regionales y ha habido mucha fragmentación y voluntarismo, ¿no? Y ha habido una falta de institucionalización, ¿no? Digo fragmentación porque, digamos, son iniciativas que no se han articulado, no se han coordinado. Muchas de ellas son privadas, otras responden a la política de una institución y han sido ejecutadas con mucho sacrificio, heroísmo, dedicación, pero dominadas, digamos, sobre todo por un voluntarismo antes que por un programa con lineamientos o metas determinadas, ¿no? En el caso particular de la Biblioteca de San Marcos, nos encontramos con diversos retos cuando decidimos, digamos, privilegiar la digitalización de fuentes documentales. El primero, y eso es algo común, digamos, a instituciones del Estado, creo que estamos acá 3 representantes de instituciones del Estado, es la ausencia de presupuesto para esta actividad. Luego, el no contar con un personal debidamente calificado en culturas digitales, una infraestructura tecnológica insuficiente, ¿no? Teníamos escáneres simples, servidores antiguos con poca capacidad, y también en nuestra comunidad había una escasa cultura de investigación con materiales digitales. Tanto alumnos como profesores estaban acostumbrados, digamos, al soporte material, a la experiencia, digamos, de tener el documento entre manos, y eran pocos los que realmente estaban familiarizados con la investigación con materiales digitales. También en San Marcos hubo algunos procesos de digitalización no articulados, por ejemplo, las tesis de medicina del siglo XIX para la British Library, que tuvo que reconducirse para poder crear, digamos, sitios con información completa, digamos, sobre las tesis del siglo XIX de San Marcos. Bueno, en ese marco nosotros hemos llevado a cabo diferentes iniciativas y no hemos escapado a los problemas que he mencionado anteriormente, ¿no? Somos conscientes que hemos navegado, digamos, contracorriente. Pero en particular un proyecto que a mí me parece súper importante es el Archivo de Memoria Oral de San Marcos. Este es un archivo en el cual se reúnen videos que son entrevistas a egresados de San Marcos en la década del 40 y del 50. Y allí estas personas ya adultos mayores cuentan sus experiencias, un poco la vida privada, las dimensiones más cotidianas de ser sanmarquino en la década del 40 o en la década del 50, ¿no? Realmente ha sido muy grato haber liderado este proyecto y con el apoyo y la conducción, digamos, antropológica de Federico Helfont,
ha podido, digamos, hemos podido llegar a 30 entrevistas, y entre ellas, digamos, a personajes muy importantes como Uriel García, Max Hernández, eh, entre muchos otros, ¿no? Este es un material que está libre, cada entrevista está dividida por secciones de manera que la persona puede escuchar, digamos, un pequeño fragmento y si le interesa seguir con el video completo, ¿no? Uriel García Cáceres, por ejemplo, también está ahí, ¿no? Un segundo proyecto que quiero presentar ahora es las actas, la digitalización de las actas del Consejo de Ministros, que fue un proyecto que se hizo con la PCM y se digitalizaron decenas de miles de páginas desde que contienen las actas desde diciembre de 1939 hasta julio de 1990, ¿no? Claro, y ahí tenemos desde actas, digamos, manuscritas hasta ya algunas mecanografiadas, ¿no? Contiene información muy importante para entender la cultura política oficial, la dinámica, digamos, entre el presidente y los ministros, las pugnas entre los ministros y decisiones que se discuten y que finalmente se toman y que afectaron la vida de todos los peruanos y por supuesto también transformaron nuestra sociedad, ¿no? Este es un material que se consiguió gracias a una alianza con la PCM y la mediación del profesor Cristóbal El Jovín. Es uno de nuestros archivos más visitados. Acá tengo algunos ejemplos para que vean ustedes cómo se puede ver. La letra es primorosa en la mayoría de los casos, así que se puede leer con mucha facilidad aquello que está, digamos, en manuscrito, ¿no? Un tercer ejemplo del trabajo que hemos venido desarrollando en estos años es la creación e implementación del archivo COVID-19 Perú, ¿no? Esta fue una iniciativa que surgió el año pasado, un año terrible por la pandemia, pero en el que desde la biblioteca y con el grupo de trabajadores miembros del archivo histórico también, decidimos ofrecer, digamos, esta plataforma digital para presentar testimonios, imágenes diversas que daban cuenta del humor, la violencia contra comunidades, por ejemplo, amazónicas o contra la comunidad china, la perspectiva de distintos sanmarquinos que se convertían en protagonistas y en actores contra la pandemia, y también quienes pensaban y reflexionaban sobre la pandemia. Además, sumamos una galería de imágenes históricas, que también es muy vista, donde comenzamos primero con algunas epidemias, digamos, de entre siglos, y que luego hemos ampliado y que incluye ahora una sección sobre vacunas y campañas de vacunación, ¿no? Son imágenes de todas partes del mundo, cada una de ellas está fichada y referida, ¿no?, a la fuente original de donde ha sido tomada. En algunos casos son imágenes que nosotros mismos hemos digitalizado de documentos y en la mayoría de los casos están tomadas de otros repositorios y se hace la mención y se coloca el link original. Este es otro ejemplo del archivo COVID. Un cuarto trabajo que se emprendió, digamos, es la colección Dora Mayer, ¿no? Gracias a una generosa donación de Alionca Respaldiza, pudimos tener acceso a un conjunto importante de manuscritos de Dora Mayer. Entre ellos estaba la famosa memoria que escribió Dora Mayer, ¿no? Sus memorias, entonces, las hemos digitalizado y por primera vez se tiene acceso al texto completo. Ya estas memorias eran conocidas, es cierto, pero nunca habían sido digitalizadas en su totalidad. Macera publicó una edición parcial, una selección de textos, y gracias a este trabajo entonces se ha recuperado la perspectiva, la sensibilidad, la mirada muy crítica y muy lúcida de Dora Mayer
sobre una serie de eventos sociales y políticos del Perú, principalmente sobre el oncenio de Leguía, ¿no? Cómo conjuga ella con maestría la vida privada, los elementos domésticos, digamos, de su propia experiencia con los procesos sociales, ¿no? También en este mini sitio, digamos, que le hemos dedicado a Dora Mayer, hemos digitalizado El Callao en la época de su centenario, que es un libro, es un texto, digamos, inédito, que no se conocía mayormente y que gracias al cual hoy día podemos ofrecer una fuente para el conocimiento de nuestro puerto y, por supuesto, de la idea y la mirada de Dora Mayer, ¿no? Que tenía una mirada un poco burlona, por ejemplo, sobre las políticas regidas por el higienismo, ¿no? Ella hablaba de Madame la Higiene, ¿no? Como una especie de personaje del cual tomaba cierta distancia y a veces se burlaba. También hemos creado un sitio para la revista Prisma, ¿no? Les cuento un poco acá. La biblioteca no tenía completa la colección de Prisma, tenía gran parte, y gracias a la generosidad de Jorge Kishimoto, que tenía la colección completa, pudimos completar nuestra colección fotocopiando, digamos, las revistas que no teníamos, pero además pudimos hacer la digitalización completa de toda la revista Prisma, ¿no? Como saben ustedes, es una de las revistas capitales para entender el modernismo en el Perú, y además era una revista de una calidad y de una factura, digamos, material de primera. Las fotografías que hay ahí de la Casa Moral son pues fantásticas para entender la dinámica de las relaciones sociales de la República Aristocrática, ¿no? Y sobre todo de la ciudad de Lima. En esa misma línea hemos digitalizado toda la revista Hueso Húmero. La revista Hueso Húmero es sin duda una de las revistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en el Perú. Es una revista que comenzó en el año 1979, que ya llegó, superó los 40 años. Es una revista que se mantiene todavía vigente. En sus inicios estuvo Mirko Lauer, Abelardo Kendo y Mario Montalbetti. Ahora está Mirko y Mario, digamos, en la conducción. Es una revista de relevancia latinoamericana, que siempre ha tenido un carácter cosmopolita, un carácter muy de pensar, digamos, desde sus propias coordenadas, una revista que no está ligada a ninguna institución y que es muy buscada. Y entonces creo que con esto hemos contribuido para que todos puedan leerla y puedan tenerla, ¿no? Estos son, digamos, los principales procesos de digitalización que hemos desarrollado. En la Biblioteca Central de San Marcos no existía, digamos, una política de digitalización de fuentes, de documentos, de material bibliográfico. Lo que existía era la normativa general, digamos, de repositorios, donde había, por supuesto, un repositorio para las revistas de investigación, un repositorio para tesis, y también nosotros hemos creado, no lo puse acá, pero digamos el repositorio de libros, ¿no? Donde publicamos aquellos libros que son de acceso abierto del fondo editorial y también aquellos publicados anteriormente por otras instancias o dependencias de la Universidad de San Marcos. ¿Cuáles son los desafíos futuros que enfrentamos, no? Primero, creo que es muy importante mapear cabalmente los esfuerzos de digitalización de fuentes documentales en el Perú. Y por eso felicito al equipo de Fuentes Históricas del Perú, porque este evento nos ayuda a conocer el trabajo de otras instituciones y de esa manera poder tener una visión más clara hacia dónde vamos. También creo que es importante trabajar conjuntamente, ¿no? Para potenciar la visibilidad y el uso de los archivos, ¿no? A veces no basta que tengamos en un solo lugar el archivo digital, sino que debe estar en varios lugares o debe estar conectado a través de links, a través de una trama, de una red, ¿no? Que permita entonces que fácilmente, sin entrar a San Marcos, yo pueda, a través de otras instituciones, llegar, digamos, al archivo de Prisma o al archivo de Hueso Húmero. Hay que mejorar aspectos técnicos. Es sido muy cuidadosos en los procesos de digitalización, a pesar de la precariedad, digamos, de equipos y las dificultades tecnológicas. Es importante tener una identificación estandarizada de los objetos digitales, ¿no? El famoso DOI. Y hay que seguir incrementando cuantitativamente el material digitalizado.
tanto libros asociados a San Marcos, tesis antiguas, revistas, libros antiguos valiosos, ¿no? Yo quiero ahora hacer un viaje ya por los mismos repositorios para que ustedes vean cómo están definidos. Me parece que todavía me quedan algunos pocos minutos. Entonces vean ustedes cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, el archivo de memoria oral de San Marcos. Acá tienen ustedes el link exacto, ¿no? Está Uriel García, Iris Wong, cada uno de ellos tiene un lugar y entonces yo puedo ir viendo Vitaliano Gallardo, Manuel Velázquez, en fin, Federico Kaufman, ¿no? Por ejemplo, me interesa la vida política de él, le doy link acá y se va a abrir el video en el que está él, ¿no? Hablando sobre eso, ¿no? Está ordenado además por años, creo que es un sitio amigable y fácilmente que ofrece una experiencia al usuario que le facilita, digamos, el acceso a aquello que busca, ¿no? Las actas del Consejo de Ministros, también hicimos un mini sitio, ¿no? Donde seleccionamos, como es muy numeroso el periodo por años, digamos, me interesa a mí el ochenio. Muy bien. Y acá tengo yo varios tomos que tienen que ver con las actas del Consejo de Ministros durante el régimen de Odría, ¿no? Entonces, busco la fecha que me interesa y directamente cliqueo, digamos acá, y inmediatamente se va a descargar un archivo que va a contener las actas que yo estoy buscando, ¿no? La experiencia de búsqueda, entonces, es simple, rápida, y uno puede tener acceso a información de altísima relevancia con muy pocos clics, ¿no? En el caso del archivo COVID-19 Perú también estamos muy contentos con esto porque hemos llegado a tener más de 15.000 visitas, digamos, en los primeros meses que se creó. Tenemos una sección de imágenes que es muy vista, ¿no? Acá ustedes pueden ver imágenes históricas de distintas campañas de vacunación, remedios, representaciones caricaturescas de las enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, creo que gracias a estos esfuerzos, la Universidad de San Marcos, y con esto termino, se ha sumado, digamos, a una ola global de digitalización de recursos y ofrece a sus profesores, alumnos, pero a todo interesado, acceso a estos materiales valiosos para que las investigaciones continúen y puedan desarrollarse desde cualquier lugar del mundo. Hace poco me escribió un profesor de Suecia, por ejemplo, muy agradecido porque había encontrado un número de hueso húmero que buscaba hace muchísimo tiempo sin éxito, ¿no? Muchos profesores de Estados Unidos están usando gran parte del archivo COVID, de imágenes, digamos, del archivo COVID, o gente que estudia el modernismo en México ahora puede comparar con la revista Prisma. Los que hacen cultura política tienen acceso a las actas del Consejo de Ministros del Perú y pueden compararlo con actas de otros lugares, etcétera. Entonces vamos creando una red de investigadores que emplean los recursos que nosotros hemos puesto en acceso abierto para todos. Y ese es el compromiso de la biblioteca, a pesar de que nuestros recursos siguen siendo magros y las dificultades tecnológicas y la burocracia de las instituciones públicas las conocen muy bien mis colegas que están en esta mesa. Seguimos trabajando y seguimos apostando por la digitalización en acceso abierto para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marcel. Sí, de hecho, en mi experiencia como investigador, también en lo digital y más en esta época de pandemia, donde pues la investigación digital se ha vuelto prácticamente el día a día para nosotros los historiadores, hemos empleado muchos de sus repositorios. Yo recuerdo, por ejemplo, haber empleado Prisma para mis investigaciones o la crónica médica también, que lo he visto por ahí digitalizado, ¿no? Agradecemos a todo el equipo de la Universidad San Marcos de digitalización por la ardua labor y llevarnos estos materiales pues a nuestras casas, ¿no? También agradecemos, profesor Marcel, por indicar esta pequeña observación sobre el evento. Sí, comenzamos un poco tarde, disculpen a todos en nombre del equipo de Fuentes Históricas, siempre tenemos estos problemas técnicos, esperemos que en estos próximos días no volvamos a tener esos problemas de todas maneras, ¿no? Gracias a todos por acompañarnos, más bien los que tienen preguntas por el Facebook pueden escribirnos y al final de la mesa estaremos respondiendo algunas de ellas, ¿no?
Nuestra siguiente presentación está a cargo del licenciado Jesús Martínez. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado de la maestría en Historia por la misma universidad. Actualmente asume el cargo de Director Nacional de la Dirección del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación, el AGN. Todos los investigadores hemos visitado alguna vez algunas de sus instalaciones para nuestras tesis. Ha ejercido la dirección del Archivo Histórico Domingo Angulo de la Universidad San Marcos entre el 2014 y el 2020. Nos va a hablar un poco sobre el caso del Archivo General de la Nación. Veamos más. Sí, buenas noches, Yair. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, en principio agradecer la invitación también a los amigos de Fuentes Históricas del Perú. Y bueno, y desde ya también felicitarlos por el importante aporte que vienen haciendo con su trabajo. Lo que yo quería un poco presentar eran las implicancias que tiene el proceso de digitalización, de cómo se trabaja, ¿no? Sobre todo la digitalización en documentos históricos, porque reúne un grado de complejidad y también reúne un conjunto de áreas y equipos comprometidas para que finalmente salga el producto. Entonces, si me permiten presentar. Bien. Bien, bueno, a esta presentación le hemos titulado La digitalización de documentos históricos en el Archivo General de la Nación. Bueno, el objetivo es la digitalización, pues bueno, comprende una serie de acciones secuenciales, ¿no? La finalidad es contribuir a la preservación de los documentos originales, reemplazándolos por una versión digital, lo que nos permite, ¿no? Por un lado, contribuir a la investigación, ¿no? A brindar un mejor servicio al ciudadano, ¿no? Porque pues teniendo la información en formato digital, hay un mayor acceso a los interesados, a los investigadores, ¿no? Desde cualquier parte del mundo y a los mismos ciudadanos para el ejercicio de sus derechos. Y por otro lado, porque también reduce algunos riesgos, ¿no? Un riesgo, por ejemplo, es el deterioro de la documentación. Sabemos que su manipulación finalmente conduce a un conjunto de daños y también porque mitiga de alguna manera los peligros de sustracciones o pérdidas, ¿no? de esta documentación. Ahora, la digitalización no es una actividad que no esté regulada, sino se realiza bajo un amparo legal, ¿no? Finalmente, y algunas normas también que terminan, pues, organizando y contribuyendo a que el proceso sea positivo, sea productivo, ¿no? Bueno, en este caso, para los que estamos en el tema de los archivos, estos dos decretos ley, la 19.414 y la 25.323, bueno, son referentes importantes, digamos, dan el marco general, ¿no? Nos cubre legalmente, y ya como un caso, un tema muy específico, muy puntual, existe esta norma interna, ¿no? Del Archivo General de la Nación del año 2019, perdón, que aprueba los lineamientos, ¿no? Para la digitalización del material documental en el archivo. Ahora, sobre el proceso de digitalización de documentos históricos, en principio se establece una planificación, ¿no? Se hace una selección de los documentos, pasarán al área de reprografía y preservación digital, que está a cargo de la Dirección de Conservación del AGN, ¿no? Para que pase a su reproducción. Y hay una serie de criterios, ¿no? Que se evalúan, que se consideran para que pase los fondos documentales a digitalizarse, ¿no? Bueno, en principio, se priorizan aquellos fondos documentales que están catalogados, es decir, que tienen un nivel mayor de descripción. Existe el criterio de antigüedad, ¿no? Hay documentos que necesitan que se digitalicen porque, bueno, por el paso del tiempo es importante buscar la manera de cómo preservarlos, quizás porque son muy vulnerables en algunos casos, por la mayor demanda también del público, ¿no? a determinados documentos, o por el valor que representan, ¿no? Digamos, estos son
algunos criterios, ¿no? Se prepara la documentación, se realizan acciones de conservación, ¿no? Que proceden de acuerdo con el estado de cómo se encuentra determinado fondo, ¿no? Y se hace previamente una labor de descripción, ¿no? De descripción documental, ¿no? Que es la organización y descripción de los fondos a nivel de la elaboración de un catálogo. En el caso de la Dirección de Archivo Histórico del AGN, el área de procesos técnicos archivísticos es la encargada precisamente de organizar toda esta documentación previamente, ¿no? La descripción pues se hace de acuerdo con la norma internacional ISAT-GEN. Acá tenemos, por ejemplo, una muestra del catálogo de la colección documental miscelánea, que hace poco también ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces ahí podemos ver los campos, ¿no? De descripción de esta colección, ¿no? Sobre la digitalización, como había mencionado, bueno, la digitalización reúne, ¿no? Reúne una secuencia de acciones, las cuales se encuentran presentes en esta norma de lineamientos. No voy a extenderme un poco porque es un tanto técnico lo que podemos mencionar, pero lo coloco allí para, de alguna manera, tener referencia de cuáles son las distintas etapas por las que comprenden, ¿no? Que comprenden finalmente este proceso. En cuanto a equipos y material digitalizado con que contamos, bueno, el AGN adquiere sus equipos especializados para digitalizar en el año 2014. Se cuenta con 6 escáneres planetarios, ¿no? Formato A2, un escáner de planos y un formato A0. Los equipos permiten digitalizar manuscritos en hoja suelta, volúmenes encuadernados, impresos, planos, entre otros documentos. Estos son algunos de los equipos que se encuentran en la dirección de conservación, tanto en la sede de Correo como en la sede de Palacio de Justicia, donde nos encontramos. El AGN cuenta con 30 kilómetros o 30.000 metros lineales de documentación. Estamos hablando de documentación no solamente histórica, sino también la que se custodia tanto en el archivo notarial como en el archivo intermedio. Precisamente la documentación histórica constituye un aproximado de 16.000 metros lineales, 2.000 metros lineales de documentos coloniales y 14.382 aprox, ¿no? De documentación perteneciente al periodo republicano, ¿no? Ahora, de todo ello se ha logrado digitalizar 87 metros lineales aproximadamente, que representan 1.2 millones de imágenes, ¿no? Relativamente poco. Ustedes verán a comparación del inmenso volumen de documentos con que cuenta el archivo. Este es un cuadro, ¿no? De documentos históricos, solo históricos, que se han podido digitalizar en diferentes momentos, ¿no? de la vida del archivo. Podemos ver los años, las áreas que se involucraron. En algunos casos la digitalización ha sido también producto de acuerdos de cooperación o convenios con algunas otras instituciones. Se ha priorizado mucha documentación que tenemos en la sede de Correo, que es la documentación del periodo colonial. Aquí hay algunas imágenes. Bueno, lo podemos adelantar que gracias a estos productos que tenemos digitalizados, hemos logrado sacar algunas publicaciones desde el año pasado, ¿no? Y en perspectivas tenemos algunas publicaciones más, sobre todo de algunos catálogos de documentos. Ahora, ¿cómo se gestiona la documentación histórica digitalizada, ¿no? Una vez que se tenga o que se tiene la información en el formato digital, como la descripción en metadata, la idea es gestionarla precisamente, ¿no? Ahora, esto lo realizamos a través de la implementación del sistema Archidoc. Hace algunos años el AGN adquirió un software de gestión documental, y lo que permite esto es poder visualizar la documentación y la descripción que hay de esta.
Ahora, lo que queríamos un poco también para hablar de lo que estamos haciendo en esta coyuntura bastante complicada, es cómo hemos abordado este contexto bastante complicado, ¿no? Como les digo, y el tema de la virtualidad, ¿no? Definitivamente la coyuntura sanitaria de la pandemia nos planteó diversas exigencias al conjunto de instituciones públicas, ¿no? Tanto para seguir garantizando el ofrecimiento de los servicios, ¿no? Como la formulación de nuevas propuestas y proyectos, pero ahora bajo nuevas condiciones, ¿no? Es real, ¿no? El tema de avanzar a la virtualidad, ¿no? Por parte de quienes estamos comprometidos de alguna manera con el sector cultura y la gestión del material bibliográfico y documental, bueno, constituye una tendencia a escala global. Como bien señalaba el doctor Marcel Velázquez, desde luego que en algunos países vecinos incluso nos llevan una ventaja, ¿no? Una relativa ventaja, pero también nos consta de iniciativas, ¿no? En algunos casos institucionales o esfuerzos muy focalizados también, que con apoyo privado, ¿no? También se han llevado a cabo acciones encaminadas a la virtualización. Ahora, en ese sentido es que venimos asumiendo desde la gestión del 2020 con el doctor Jorge Ortiz, el jefe institucional del archivo, esta política de tratar de concretar algunas acciones específicas en base a cómo hacemos gestión para virtualizar la actividad del archivo. Entonces paso a detallar algunas de estas. En principio, lo que se planteó fue, por ejemplo, contar con un sistema de consultas y atención al ciudadano. Esto se creó el año pasado. Si bien fue exigido por el tema mismo de la coyuntura de pandemia, pero pensando también en el ingreso del AGN a este contexto de la virtualización. Consiste un poco en, una vez que se está, bueno, que el ciudadano, el usuario está registrado en la plataforma, ingresa y se le permite ver algunos catálogos, ¿no? de documentos que hemos podido colgar en esta interfaz y hacer una consulta, ¿no? de diversos fondos documentales o colecciones, ¿no? Antes de que realice la visita, ¿no? La visita ya a la sala de investigaciones, ¿no? Eh, Ahora, como muchas iniciativas de diversas instituciones, también el AGN introdujo en su agenda muchas actividades de difusión en redes, ¿no? Desde el año pasado. Justamente el material documental o los materiales documentales que tenemos digitalizados nos facilitó realizar algunos programas o microprogramas, como por ejemplo el documento del mes, ¿no? Donde también hemos contado con la participación de diversos archivos, instituciones, ¿no? Como es la BNP y nuestro amigo Gerardo, que siempre está atento a colaborar con nosotros. Ahora, este microprograma tiene bastante acogida, ¿no? Y vamos a continuarlo en todo este año 2021. Y también saltó el año 2020, pues el año pasado, una preocupación en torno a la promoción de los proyectos archivísticos, ¿no? Dada digamos, el contexto, nos traía, pues, serios niveles de complicaciones. Si ya estábamos bastante, digamos, complicados con el tema del presupuesto, la coyuntura lo ahondó un poco más, ¿no? Pero además, ¿no? Pero además también cómo adaptábamos la actividad a este nuevo escenario, ¿no? Con un escenario de aforos reducidos, ¿no? De actividades remotas, ¿no? Del personal, entre otros elementos. Y bueno, fue así como que se plantearon algunas estrategias que nos han permitido sacar adelante algunos proyectos o iniciativas que tienen que ver con la digitalización de documentos, ¿no? Desde julio del año pasado, con la Municipalidad Metropolitana de Lima, estuvimos trabajando para suscribir un convenio, el cual se concretó, ¿no? Felizmente,
y que consiste, ¿no?, en poner en valor la documentación de la colección Terán, ¿no? Documentación que reúne una información muy valiosa sobre la historia de Lima. Se ha desarrollado un trabajo de digitalización y estamos coordinando con la municipalidad, específicamente con su área de ProLima, ¿no?, la creación de un portal sobre la historia de la ciudad, donde se va a almacenar todos estos archivos digitales para ponerlos pues en acceso al público, ¿no? Bueno, con ProLima hay otros proyectos también aprovechando este material documental que se ha digitalizado para sacar adelante otros proyectos. Tenemos pensado antes de mitad de año sacar una publicación ya por escrito en torno a esta colección. Estamos también en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Energía y Minas y con la Marina de Guerra del Perú para el cierre también de convenios, ¿no? Ahora, todos van y todos se dirigen en el mismo sentido, ¿no? Del rescate de la documentación histórica y su digitalización y su instalación en estos portales web, ¿no? Digamos, esta es la mecánica que hemos diseñado para darle el valor a la documentación, igualmente como lo estamos haciendo con la colección Terán, que sea de acceso abierto a la ciudadanía, ¿no? Con el proyecto especial Bicentenario, que ahora recae en el Ministerio de Cultura, se ha culminado también la digitalización de documentos relativos a la independencia del Perú. Se inició también un trabajo muy avanzado, ¿no?, de descripción de documentos relacionados a la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia, ¿no? Esperamos concluir su etapa de digitalización con ellos. Y como iniciativa del archivo, digamos, también en el marco del Bicentenario, venimos avanzando en la construcción de un portal web que hemos denominado La Independencia en Documentos, que abarca 1819 a 1826. La idea es un poco reunir, ¿no?, reunir documentación de este contexto histórico. En esta iniciativa, como coordinador del proyecto, se encuentra el historiador Alex Loaiza, y se ha establecido un diseño de 3 anillos, ¿no?, para cubrir con documentos este portal, ¿no? En principio, va a reunir documentación del AGN, ¿no? Allí también hemos convocado a los archivos regionales, a instituciones como San Marcos, que también nos colaboró con su documentación relativa a este contexto, con la BNP, ¿no?, archivos arzobispales, entre otros. Como segundo anillo tenemos a los archivos históricos de países vecinos, con los cuales también ya hemos tomado contacto y algunos de ellos nos vienen proporcionando también sus documentos o sus archivos digitales de documentos que tienen de la independencia del Perú en sus respectivos archivos históricos. Estamos hablando de Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina. Y un tercer anillo lo constituyen los archivos españoles, ¿no? De un lado, gracias a la contribución de la cooperación española, y por otro lado, por el proyecto al que hemos postulado para Iberarchivos, que consiste en la digitalización de documentos relacionados a la independencia del Perú, pero que se encuentran en los archivos españoles, ¿no? Ahora, la página se encuentra en estos momentos en construcción. Estamos alimentando cada hito histórico con estos documentos. La idea es lanzarla para el próximo mes, ¿no? Y bueno, esperamos también comunicarles con anticipación de este lanzamiento, ¿no? Y por último también nos encontramos con un tema que tiene que ver con el desarrollo ya del proceso de descripción de la documentación, ¿no? Dada la coyuntura, por el tema de los aforos, no se permitía, y hasta ahora no se permite, pues, concentrar un mayor número de personas, ¿no? Por lo cual recogimos la experiencia de una entidad extranjera que lleva a cabo un programa de colaboración ciudadana, ¿no?, con los archivos, pero de forma virtual, ¿no?
El 11 de enero, ¿no?, lanzamos el programa del voluntariado, ¿no? Hemos tenido una acogida considerable, ¿no? Estamos llegando a esta semana con 900 registrados para ser voluntarios y funciona más o menos de esta forma, ¿no? Se ha creado en la web, ¿no?, del archivo un enlace que permite al interesado registrarse. El voluntario pasa por una serie de sesiones de inducción, de capacitación, ¿no?, sobre paleografía, de descripción documental. Finalmente puede descargar, ¿no?, puede descargar archivos digitales de documentos, ¿no?, y contribuye con el archivo catalogándolos, ¿no? En principio hemos puesto a disposición unos protocolos notariales del siglo XVII. Progresivamente iremos cargando de nuevos archivos digitales, subiendo protocolos del 18, del 19 y documentos relativos a la independencia. Y la idea con este programa es acercar, ¿no?, por un lado al patrimonio, el patrimonio documental a la ciudadanía por el medio digital, ¿no? Y por otro lado proponer también esta experiencia nueva para nosotros, ¿no?, de colaboración, que sin contar con la presencia física, de alguna forma se interactúa a través de un dispositivo electrónico. Bueno, hemos querido compartir con ustedes un poco estas experiencias, ¿no?, lo que nos permite contar con el material digital para una serie de proyectos, iniciativas, en este caso como archivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por explicarnos este arduo proceso de digitalización, ¿no? Todo lo que vemos en las plataformas digitales ha sido resultado de un arduo proceso de trabajo, desde obtener el libro del estante hasta subirlo a la plataforma y difundirlo, ¿no? Proyectos como la colección Terán serán de gran impacto para los interesados en la historia urbana y bueno, en el caso de la independencia, estamos celebrando las independencias, los bicentenarios en estos años y es un material que es muy preciso en ese sentido. Muchas gracias por tus palabras y la presentación. A continuación, la tercera presentación. Gerardo Trillo nos hablará un poco sobre la Biblioteca Nacional del Perú. Gerardo Trillo es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un diplomado en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural, una maestría en Gestión del Patrimonio Cultural. Llevó en Flaxo el curso de especialización Los Archivos en la Era Digital. Actualmente es director de la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Ha publicado estudios sobre prensa y política exterior sobre la Guerra del Pacífico. También ha publicado artículos sobre coleccionismo, bibliófilos, ex libris, sobre la historia de la Biblioteca Nacional del Perú, entre otros. Algunas de sus últimas publicaciones, nombramos algunas. 3 momentos en el proceso de patrimonialización. La memoria impresa, la Biblioteca Nacional del Perú a través del ex libre. Los héroes olvidados de la Biblioteca Nacional. O, por ejemplo, la recuperación de un valioso manuscrito, Rusia ante el segundo plan quinquenal de César Vallejo. Gerardo, bienvenido. Te damos pase. Bueno, muchas gracias, Yair, Jesús, Marcel, Diego. Bueno, es un gusto en realidad poder participar de esta mesa, de esta actividad que están realizando. Hay que reconocer el trabajo realmente que están haciendo como grupo. Nosotros lo seguimos mucho, ¿no? Yo voy a hablar de alguna forma sobre el trabajo que hace la Biblioteca Nacional y, digamos, el proceso de digitalización del material bibliográfico. Igual me voy a acompañar de una diapositiva que creo de alguna forma complementa muchas de las cosas que se han mencionado ya ahora mismo. De alguna forma todos compartimos la misma preocupación, compartimos también los mismos problemas, ¿no? Y muchas veces los procesos, ¿no? Finalmente somos instituciones que por diferentes razones se han ido convirtiendo en espacios en los cuales se alberga una gran cantidad de material biográfico. Yair, ¿me confirmas si está viéndose la diapositiva, por favor? Sí, yo lo veo muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces sí, porque no lo puedo ver muy bien. Bueno,
Creo que algo que tenemos que tener en cuenta es que la digitalización en general del material tiene que ver en principio digamos, con la historia, la memoria, la tradición. Y para mí siempre ha sido muy útil pensar respecto a lo útil que puede ser ese material, ¿no? Al uso social. Es cierto que este grupo que está promoviendo fuentes históricas, esta actividad, los que están presentes, estamos de alguna forma orientados bastante al público, a los usuarios, a los investigadores, ¿no? A las personas que ya conocen, que tienen una formación en investigación. En el caso de la Biblioteca Nacional, también se ha visto en su propia experiencia tratar de afrontar, digamos, ciertas situaciones. Una de ellas tiene que ver con el hecho de orientarse a lo público. La otra es con el hecho de tratar de encontrar, o en todo caso, dar una política de acceso a la información y la cultura eh, necesaria por la ciudadanía, ¿no? Hay una frase que a mí me sirve mucho de orientación, que es esta, ¿no? La voy a leer rápidamente. La tradición pierde sentido una vez que nada la desafía o modifica. Una cultura que solo se preserva no es cultura en absoluto. Un objeto cultural pierde su poder una vez que no hay ojos nuevos que puedan mirarlo. Y esto lo menciono y lo traigo a colación porque muchas veces los espacios, bibliotecas, archivos en general, de alguna forma han estado rodeados por una sacralidad, pensando muchas veces en visiones en las cuales el objeto custodiado es una joya, es un patrimonio muy reservado, ¿no? Y pensándose que la preservación implica ocultarlo, guardarlo, esconderlo, ¿no? Es cierto que hay un tema de conservación que hay que tener por delante siempre y están presentes en los protocolos, en la normativa que se elabora y también el personal calificado, obviamente. Pero también hay una reticencia en la formación misma, muchas veces, de las personas que están vinculadas a este material. Y ahí ¿quién no ha pasado, ¿no? Como investigador cuando va a consultar un documento y lo nota rápidamente, ¿no? A veces hay una reticencia, porque, claro, del otro lado tienes a la persona encargada por funciones y también por principios que tiene que custodiar bien este material. Sin embargo, hay un esfuerzo detrás siempre por tratar de hacer accesible la información. La cultura en general es un derecho humano, ¿no? Hay menciones, bueno, Memoria del Mundo. eh, Memoria del Mundo es un programa internacional que hay, ¿no? Eso es conocido por todos, que ve temas de bibliotecas, de archivos, documentos en general, fotografías, material audiovisual, en fin. Pero esta tiene que ver con la preservación y se han realizado varias, ¿no? Incluso en el 2015 se elaboró un documento de recomendación a los estados vinculados para que promuevan la digitalización propiamente. Pero acá hay una definición que a mí me parece muy interesante, ¿no? Lo vamos a leer nuevamente, ¿no? Tal como señala el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a investigar y recibir información y opiniones y o difundirlas. Sin limitaciones de frontera, por cualquier medio de expresión, los ciudadanos ejercen este derecho cuando acceden a la información en formato digital, por lo que la veracidad y la integridad del patrimonio documental y de los sistemas de conservación resultan indispensables para garantizar este derecho. Nuevamente, a raíz de esto que había mencionado al inicio, hay toda una promoción y una insistencia de parte de organizaciones internacionales y también de una, digamos, de una visión respecto a hacer accesible cada vez más este tipo de materiales. A veces ocurre que las limitaciones presupuestales nos llevan necesariamente a tener muchas limitaciones y eso también se puede interpretar como un sesgo, ¿no? De parte del sistema de poder brindar la información. Quisiéramos, ¿no? Que las instituciones tuvieran todo el presupuesto o tuvieran el presupuesto de otras instituciones en otros lados o incluso la formación muchas veces del personal para poder orientarse de esa manera. No es así, no es parte, creo, de una visión. Y es todo un esfuerzo tratar de cambiarlas y reorientarlas. En este contexto de pandemia tan complejo que nos ha tocado, bueno, a todos, ¿no? Se ha puesto, creo yo, a juicio de alguna manera este tipo de trabajo. Y estamos haciendo un trabajo también en un contexto mundial, cultural, en general, bastante interesante, ¿no? Yo había estado ubicando algunos nombres que me parecían curiosos, ¿no? Se habla de la sociedad
de la cultura de Open Access, Open Archive, Software, Science, en fin. Hay muchas definiciones. Lourdes Ferias, quien ha estado tratando de identificar la nomenclatura, si se quiere, es una bibliotecóloga mexicana, para hablar justo de digamos, estas formas de interpretar la sociedad hoy en día, ¿no? Y hay algunos datos que me parecen interesantes comentarlos, ¿no? Eso es solamente dato, pero igual quiero llegar a algo con estos puntos, ¿no? Esto lo recogí del libro de Michel Bhaskar, ¿no? Nos dice, ¿no? Que el Facebook, ¿sí? Gerardo, te interrumpa, parece que se ha quedado congelada la diapositiva. A ver si, discúlpame que te interrumpa, si A ver, no, podemos, no, por favor, al contrario. Está bien ahí, si lo podemos ver. a ver. Pero en todo caso, voy a ir comentándolo. El tema aquí es que hoy en día estamos hablando de una era digital donde hay mucha información. Estos son datos finalmente. Eh, Hay una gran cantidad de información que realmente hace complejo, ¿no? Poder pensar no solamente en los procesos de digitalización. La Biblioteca Nacional tiene alrededor de 8 millones de materiales bibliográficos documentales, entre periódicos, manuscritos, libros, en fin, películas de nitrato, en fin, y no todas ellas son, son posibles en realidad de digitalizarse, ¿no? Implica un gran presupuesto, implica una Ah, sí, tienes razón, parece que no se ve bien la diapositiva, ¿no? O sea, aunque voy a retirarla en todo caso y a ver si la puedo compartir luego. Eh, a lo que quiero llegar es que digamos, el mundo en general y con la cantidad, la sobreinformación, si se quiere, también nos lleva a una situación complicada. Es sabido, ¿no? Que en el siglo XIX el microfilm fue una alternativa para la preservación y también de alguna forma para la consulta, ¿no? Se microfilmaban los documentos y de alguna manera ya no tocaban los documentos. Pero también se llegó a un exceso al considerar que debía eliminarse el material, porque claro, el material bibliográfico documental se incrementa de manera tal que los espacios, o sea, la gestión del almacenamiento se hace casi imposible. ¿No? Entonces, de ahí una situación que es el descarte. El descarte es un proceso que hay en todos lados. Para el caso de los archivos, eso está normado. En el caso de las bibliotecas, hay una normativa específicamente para la Biblioteca Nacional porque no tiene ese rango que tiene el Archivo General de la Nación, que es mucho más amplio, mucho más complejo, más cabal. En el caso de la biblioteca, específicamente se refiere a los materiales que están en la Biblioteca Nacional. Aún así, la construcción de edificios, de repositorios, es una persecución, es una carrera, ¿no? Nunca llegas a poder tener finalmente ese espacio que requieres, ¿no? Porque nuevamente, estamos hablando de grandes cantidades que van incrementándose. Por ley de depósito legal, cada, cada mes, antes de la pandemia, estaban ingresando alrededor de 6.000 bienes. O sea, la cantidad es impresionante y el crecimiento es sumamente acelerado por todo lo que se publica en el país. Aún así creo que hay unos roles que hay que considerar, ¿no? Los roles sobre el archivo en la organización. Se decía la organización industrial, ¿no? Eh, bueno, y eso me refiero que tiene que ver con una visión también de lo que es el archivo, ¿no? Yo voy a hablar del término archivo para algo mucho más grande, ¿no? Podemos decir documento, en fin, eh, donde, bueno, el responsable de ese trabajo es el Estado, ¿no? Por otro lado, el Estado se encarga, claro, de hacer la clasificación, de ordenarlo, es parte del orden público, ¿no? Está en las instituciones. También está encargado de la clasificación, de las normas, ¿no? Y también hay una visión de pensar que la historia propiamente se encuentra en los archivos. Eso creo que todos los historiadores lo tienen por delante de alguna forma en su formación, ¿no? La historia positivista definitivamente te lleva, ¿no? A considerar el documento por delante de cualquier tipo de fuente, ¿no? Eh, bueno, en fin, hay ciertas percepciones que de alguna forma he tratado yo acá utilizando este concepto, ¿no? De la modernidad líquida, tratando de hacer una comparación entre ambas visiones, ¿no? Por un lado tienes en tiempos de modernidad sólida, ¿no? Donde se consolida el pasado en los repositorios físicos, ¿no? Se asume que ahí está el viaje al pasado, por decirlo de una forma, ¿no? Donde se aísla, resguarda, concierto a los secretistas, lo que había mencionado antes. También se colocan restricciones de consulta para el material producido en un tiempo determinado. Esto también, bueno, de alguna forma se ha cuestionado mucho
desde la historia, desde la filosofía. Me hace pensar mucho también en el famoso concepto del mal de archivo, ¿no? Que es tan recurrente cada vez que tratamos estos temas, ¿no? Que el archivo se configura de una forma y ya de por sí está haciendo una selección, ¿no? Un trabajo de selección. Mientras que en la modernidad líquida vemos el contraste, ¿no? Se produce información en masa, la base de datos se saturan, proliferan las imágenes, aparecen diferentes espacios de guardia, acumulación, aparecen diferentes tipos de documentos que amplían el horizonte de conservación y de consulta y análisis. El Estado no ejerce el control soberano sobre la producción, la circulación ni el almacenamiento. El Estado tiene dificultades para gestionar sus producciones, generando procesos de relocalización de repositorios, cambios en la normativa y debates sobre qué conservar. Y bueno, aparecen empresas que dan un soporte muchas veces a este tipo de gestión, ¿no? Para ver almacenamiento, e incluso almacenamiento digital, ¿no? Que hoy en día pues es tan necesario. Antes creíamos que digitalizar hacía todo más fácil, eh, era mucho más práctico, y hoy nos damos cuenta que lo complejo que es digitalizar, ¿no? Digitalizar implica tener un servicio de almacenamiento que te garantice algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, que los archivos se dañan, se deterioran, se pierden, desaparecen, y cuando tú no tienes un servicio que perennemente está revisando la configuración del archivo digital, bueno, puedes perder la información, así de simple, ¿no? Es algo que, bueno, ya hay empresas que se dedican a hacer este tipo de servicios y que, dicho de paso, son sumamente costosas, ¿no? Nos quedamos muchas veces con los servidores in-house, pero bajo un riesgo también de algún daño, falta de mantenimiento, o ser víctima, ¿no? De algún tipo de riesgo, ¿no? En fin. Hay unos supuestos que igual quiero señalar, los supuestos del proceso de preservación, ¿no? No hay archivo sin análisis, sin categorización, sin ordenamiento, sin valoración. El archivo o el documento que no se comunica, que no se vuelve público de una u otra manera, no existe. Es lo que mencionaba al inicio con esta cita de Fisher, ¿no? Imperativo ético de dar publicidad y favorecer el uso de los materiales disponibles. Los procesos de transmisión no se dan de manera espontánea, requieren intencionalidades, mediaciones, proyectos de trabajo para facilitar la comunicación y apropiación, el uso social, como se ha dicho muchas veces, ¿no? Bueno, al final, el contexto, nunca hubo tantos datos. Nunca antes, en la práctica propiamente, la preservación ha sido algo que se ha dado tanto. Hoy en día tenemos formación en la Escuela de Bellas Artes, en San Marcos, ¿no? Ya tiene ya, me parece, 10 u 11 años la carrera de conservación, eh, y las instituciones como la Biblioteca Nacional, el Archivo General, tienen o sea, forman a su propio personal para dedicarse específicamente al trabajo de la conservación del papel. No hay esa especialidad aún, pero se han realizado varias actividades, digamos, en función a ello. Hay gente que se encarga de promover ese tipo de formación. Nuevamente, no hay la formación. En conclusión, bueno, no conclusión para acabar mi exposición, sino respecto a lo que estaba mencionando, nuevamente creo que la biblioteca ha tratado de orientarse con las limitaciones que lamentablemente se tienen, con todo el preámbulo que he señalado antes, ¿no? Ahora, o es una política de acceso a la información y a la cultura, ¿no? Para esto hemos reorientado muchos esfuerzos que siguen siendo complejos y nuevamente se han puesto a prueba en este contexto de, de pandemia, ¿no? Bueno, actualmente uno puede ingresar a la Biblioteca Nacional o poner biblioteca digital y vas a encontrar dos opciones muy interesantes, ¿no? Por un lado tienes la biblioteca digital, que es algo que se ha alimentado a partir de las digitalizaciones que se han venido haciendo bueno, de bastantes años atrás. Me parece que desde el 2009 o 2010 se empezaron a hacer trabajos de digitalización con visiones del momento, con concepciones del momento, ¿no? Y esto hoy en día lo leemos de otra manera. Bueno, ya hace un tiempo hemos venido trabajando en el sentido de ir modificando ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, es algo que hoy en día estamos cambiando, es las famosas marcas de agua, ¿no? O los sellos que se han colocado encima de los documentos, que dificultan la visión, o simplemente no deberían estar, ¿no? Hay una orientación a quitar estas marcas, y bueno, son prácticas, ¿no? Son visiones, como menciono, que se dan en diferentes lados. Lo otro que hemos habilitado también es una posibilidad de descargar los archivos en PDF, porque nosotros
tenemos en la plataforma una manera de presentar que se llama Flipping, ¿no? Que es un libro digital. Convertimos los libros y hacemos que sea digital propiamente, de manera tal que no necesitas hacer la descarga del archivo y poder visualizarlo. Además tiene un buscador de palabras, en fin. Pero también se ha colocado ya de un tiempo acá la opción de descarga. Entonces los documentos que estamos subiendo están libres del sello y tienen la posibilidad de descarga en PDF. Eso es respecto al material, digamos, antiguo, a las colecciones grandes que tiene la biblioteca. ¿Qué colecciones? Bueno, son conocidas, ¿no? La biblioteca tiene un conjunto ya, digamos, en la red bastante interesante. Por un lado tienes, me parece, de los casi 3.000 volúmenes, me parece que hay ya 2.000 volúmenes de los libros devueltos por Chile, ¿no? Los libros que fueron saqueados en el contexto de la Guerra del Pacífico, en la ocupación de Lima y la ocupación de la biblioteca propiamente. Y bueno, se devolvieron en el 2007 y en el 2017 y ya muy buena parte de ellos se han digitalizado y están colgados. Nosotros, a ver, no nos orientamos tal vez a las colecciones grandes porque este es un fondo antiguo muy importante. La biblioteca lamentablemente ha tenido situaciones de destrucción conocidas y lamentables, de diferente manera, ¿no? Y una forma de tratar digamos, de recuperarlo, precisamente es eso, ¿no? Gestiones de recuperación del patrimonio que están en otro lado, que se realizan constantemente y cuando llegan, se trata nuevamente de digitalizarlos, porque finalmente investigadores de todo el mundo, curiosos de todo el mundo, en general deben tener también el derecho de poder acceder a este material. Ahora, en este contexto de pandemia, necesariamente la forma digital es la más adecuada. Esto afortunadamente se había venido trabajando y ya hay, como le mencionaba, alrededor de 2.000 volúmenes. Claro, están diferenciados, ¿no? Yo he visto que en fuentes históricas han estado haciendo entradas sobre varios documentos que justo tienen un origen eh, en esta devolución. Muchos de ellos también han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación, en fin. Hay una buena cantidad de materiales. Incluso muchos libros, alrededor de 50 libros probablemente, de la biblioteca originaria con la cual se crea la Biblioteca Nacional, los libros de San Martín, retornaron, ¿no? Se recuperaron en todo caso en estas devoluciones, ¿no? Entonces es interesante conocer estos libros originarios de San Martín, en fin. Otras colecciones, el archivo fotográfico Curret, desconocido, el archivo de Nicolás de Piérola, son cartas básicamente, me parece que hay alrededor de 4.000 cartas de Piérola, o bueno, en todo caso, remitidas a él, ¿no? El archivo, recientemente se ha subido el archivo Luis Sánchez Cerro, hay alrededor de 1.000 libros de la biblioteca de Paul Rivet, que bueno, es una biblioteca para los estudiosos de las lenguas imprescindible. Están libros incunables, libros declarados Patrimonio Cultural, la miscelánea Segarra, ¿no? Que es un conjunto de alrededor de 200 folletos, que claro, justo ese es el valor que tiene Coronel Segarra al haber compilado una folletería que difícilmente se encuentra en otras colecciones, porque claro, la folletería casi se podría decir que es un material efímero, que está hecho para consultarlo rápidamente y eliminarlo, pero algunos coleccionistas, algunos personas que les interesa este detalle, bueno, lo fueron guardando, ¿no? Y Coronel Segarra es uno de estos que permitió, pues, hacer este tipo de trabajo. Y ahora lo tenemos, afortunadamente, de manera digital, ¿no? Veo que mi presentación se congela por momentos, creo que tengo que retirarla y volverla a conectar. Bueno, también hay algunas obras destacables, diría yo. Recientemente, el año pasado, se pudo recuperar el manuscrito de Justo Apus Aguaraura, que es una obra de este descendiente de la monarquía incaica, que más o menos en 1838 firma este documento, y donde llama la atención mucho que también se han colocado imágenes iluminadas, ¿no? Digamos, dibujadas y coloreadas, si se quiere decir, con las imágenes de los incas, las representaciones de los incas en el siglo XIX. Hoy se está hablando mucho de los incas republicanos, ¿no? Bueno, este es un libro, un manuscrito en realidad, bastante interesante, que lamentablemente también fue parte del saqueo en la Guerra del Pacífico, y el libro pasando de mano en mano, porque eso sí no llegó a la Biblioteca Nacional de Chile, sino llegó a manos particulares y terminó siendo un recorrido entre Chile, Argentina,
hasta Brasil, ¿no? En la década del 70, 1970 lo adquirieron en Brasil, y bueno, luego de gestiones de varios años, en realidad, y hay muchos, muchos comprometidos, ¿no? Hay que mencionar varios nombres, ¿no? Eh, Desde el consulado peruano en Brasil propiamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, la biblioteca propiamente, que elaboramos varios informes para hacer los reclamos. Finalmente, cuando estuvo la doctora Manarelli, se hizo prácticamente un petitorio que me pareció muy interesante, ¿no? Porque a veces no, en los procesos de recuperación internacional son muy difíciles, no puedes, de alguna forma, por decirlo, presionar tanto, pero sí apelar a la memoria de los peruanos, que es lo que hizo en este documento la doctora Manarelli, y finalmente se logró que la familia Mindín devuelva el documento. Y en la gestión actual, en la gestión del doctor Ezio Neira, se ha hecho un proceso para poder darle la seguridad a este material. Ya se digitalizó, es accesible a través de Internet y se declaró Patrimonio Cultural de la Nación. De manera tal que hoy en día pues, nos da una alegría poder tener ese tipo de materiales. Mientras que por el otro servicio que tenemos, que es la Biblioteca Pública Digital, este es una biblioteca, bueno, donde vamos a encontrar materiales recientes. Ahí sí hay mucho material que la biblioteca lamentablemente no puede digitalizar, bueno, es entendible, ¿no? Por las leyes de derechos de autor, no se puede reprografiar y difundir materiales. Algunos sí, otros no, pero eso ya es un trámite diferente. Entonces, aquí se ha utilizado un servicio para poder tener libros recientes, ¿no? Publicados hace 1, 2, 3, 4, 5 años, libros de historia, de economía. Tenemos diferentes títulos que se pueden visualizar y consultar de manera totalmente gratuita. De verdad que me doy cuenta que tengo problemas con la diapositiva. Voy a tratar de compartir un par de espacios que me parecen interesantes mencionarlos. Más También bien, el año pasado, sí. sí, nos queda poco tiempo, así que le Sí, damos sí, unos... voy a cerrar con esto nada más. Muchas gracias. Justo, sí, a raíz del año pasado hubieron muchos debates sobre la publicación o la digitalización de los tomos de la colección documental. Y bueno, lo que tratamos de hacer entonces era digitalizar efectivamente esos tomos, pero ampliar un poco más, ¿no? Era llevar a cabo la digitalización de todo lo que se había publicado, ¿no? Por la comisión propiamente, ¿no? Y fue todo un trabajo que sinceramente creo que hasta el día de hoy todavía tenemos la duda si que realmente se ha digitalizado todo, porque esta comisión tuvo muchas aplicaciones y no todas necesariamente tuvieron una organización que hoy en día nos permite decir, ¿no? Estas son todas. Tenemos 144 que están colocadas, digitalizadas. De ellas me parece que son 86 las que son de la comisión de la colección documental, pero esta es la página, ¿no? Que quería mostrarles. La pueden consultar a través de la página de la Biblioteca Nacional. Y bueno, es donde también se resalta quiénes estuvieron involucrados en esta comisión, ¿no? Quienes hicieron las actividades, los esfuerzos de transcripción y todo. Se da bueno, una información general en realidad, porque esta página está pensada para el investigador y también para el público en general que tenga el interés y la curiosidad. Esto es un producto que está orientado, claro está, al bicentenario, ¿no? Así que, bueno, ya sin querer extenderme más, en realidad la biblioteca tiene otros trabajos, los podcasts que hemos venido realizando, el archivo digital del material audiovisual, donde hay películas, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Biblioteca Digital, y hoy la Transcriptón. Hemos hecho un portal que se llama Recuperando nuestra memoria manuscrita, donde compartimos eh, manuscritos, la colección de manuscritos de la biblioteca. Estamos haciendo cada 2 meses una actividad que la hemos denominado transcriptón, ¿no? Que es una forma de llamar la atención en realidad para que la gente pueda acceder a este portal. Y el portal ya está habilitado y ahí van a encontrar de momento alrededor de 800 documentos de la colección de manuscritos, y la idea es que se siga incrementando, ¿no? Van a encontrar documentos del siglo XVI hasta el siglo XX, y bueno, la idea de esto ha sido a partir
del hecho de lo complejo que resulta ser acceder a estos manuscritos. Acá está, y si gustan pueden también ser parte de la transcripción para que otras personas puedan leerlo. Bueno, con esto concluyo y disculpen por la extensión. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tu exposición. La Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional del Perú es uno de los espacios digitales más concurridos por los investigadores. De hecho, hemos compartido varias notas sobre los materiales digitalizados y agradecemos al trabajo de la Biblioteca Nacional por ello. A continuación pasamos a la ronda de preguntas. Hemos resumido prácticamente, porque ha habido varias preguntas, 3 preguntas, una para cada ponente. Tratemos de hacerlo un poco rápido porque se nos va un poco el tiempo, ¿no? Comenzamos con el profesor Marcel. La pregunta es la siguiente. Una consulta puntual es si dentro de los proyectos de digitalización que tiene la San Marcos, están considerando la digitalización de publicaciones periódicas oficiales de la universidad, tales como la Gaceta Sanmarquina, Actualidad Sanmarquina, San Marcos al Día, entre otros. Por favor, profesor. Nosotros en nuestro repositorio de colecciones especiales hemos digitalizado la revista universitaria y los anales de la universidad, que son las dos revistas, digamos, emblemáticas, históricas, que narran la vida institucional de la Universidad de San Marcos desde mediados del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Nosotros ponemos mucho énfasis en los materiales que ya están libres de derecho, justamente por los temas legales que ya se explicaron y que mencionó Jesús, y documentos contemporáneos, digamos, como San Marcos al Día, ¿no? Que es más bien un boletín informativo, que seguramente tiene relevancia también. Son materiales que normalmente están disponibles en PDF en la página web, ¿no? O sea, no han sido digitalizados especialmente. Dedicamos los procesos de digitalización a aquellos materiales que consideramos tienen un valor histórico especial y que son de difícil acceso. Los que han mencionado en la pregunta me parece que son fáciles de obtener. Muchas gracias, profesor. La segunda pregunta es para Jesús Martínez. Lo siguiente. ¿El Archivo General de la Nación ha pensado en digitalizar o poner a disposición en alguna plataforma los catálogos descriptivos de sus fondos? ¿Se ha pensado en circular de manera abierta materiales? Bueno, desde el año pasado se ha marcado un proceso, sí, se ha marcado un proceso de poner a disposición de forma más rápida lo que tenemos, ¿no? Lo que no significa saltarse los procedimientos del caso. Ahora, por un lado, hemos avanzado en la digitalización de algunos fondos, colecciones documentales y también los llamados instrumentos descriptivos como son estos catálogos, ¿no? de los fondos. El año pasado decidimos abrir, ¿no? progresivamente las salas de investigaciones y de consultas y reforzamos el sistema de citas, ¿no? Porque para visitar digamos, los espacios se realiza mediante un procedimiento de citas, ¿no? previas, y es por eso que se creó en la web del archivo el sistema de consultas, ¿no? Y en ese mismo enlace se permite el registro de usuarios y el acceso a un conjunto de catálogos, ¿no? Para la revisión del interesado antes de venir físicamente a las salas, ¿no? En la actualidad tenemos 3 catálogos, ¿no? Que están disponibles para su consulta, ¿no? Incluso se hizo esta acción por un tema de protocolos de seguridad, ¿no? La idea era que el visitante a nuestras salas, mientras menos contactos tenga con digamos, menos manipulación tenga con el espacio, con las cosas que tenemos en el espacio, era mejor, ¿no? Entonces se hizo con esa intención. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta para Gerardo Trillo. ¿Qué proyectos de digitalización tienen planeado en la Biblioteca Nacional de Perú para este año? Muchas gracias. Ya, bueno, en realidad, a ver, la digitalización es un proceso bastante complejo, implica varias actividades. Afortunadamente, cuando se ha levantado eh, digamos, el confinamiento, se organizó un trabajo para poder acelerar, entre comillas, los procesos de captura,
¿no? Entonces se han venido haciendo un trabajo de captura hasta, bueno, en realidad va a ser hasta el día sábado, ¿no? Y bueno, estamos realmente a full, teniendo, claro, está todos los cuidados que el contexto amerita, pero la gente está bastante comprometida en poder capturar la mayor cantidad de materiales, complementar materiales, aparte de los servicios que se realizan, porque la biblioteca estaba atendiendo y eso ha significado que mucha gente haya estado haciendo los requerimientos, pero también de manera virtual. Lamentablemente esto, bueno, se va a tener que detener porque ya no vamos a ir al local bueno, eso va a estar detenido. Pero yo más bien los invitaría en realidad a que exploren la página de la biblioteca, que eh, tiene bastante oferta, ¿no? Hay muchos materiales que se han podido digitalizar. eh, a veces entiendo que la gente tiene una preocupación porque requiere tal o cual colección, y hay formas de entender esta preocupación y también explicar, ¿no? Por ejemplo, a veces se quiere que se digitalice un material, algo, pero ese acto de digitalizar implica primero revisar si está en buenas condiciones, porque al momento de digitalizarlo, puede ser que ese material se deteriore de una manera, bueno, que termine afectando y perjudicados todos finalmente, ¿no? Entonces, igual yo más que decirle cuáles son los proyectos, la transcripción que he mencionado, la gente puede ir accediendo a los manuscritos y también puede colaborar transcribiendo para otras personas que tal vez es más difícil, incluso generar una discusión ahí sobre la paleografía. Pero sí, básicamente es eso, invitarlos a toda la oferta que tenemos de materiales digitalizados, ¿no? Van a encontrar muchas fuentes en realidad. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias también, Jesús. Muchas gracias, Marcel, por su tiempo. Disculpen por los contratiempos, hemos comenzado tarde, pero ha sido una conversación muy fructífera para nosotros, para los que nos están viendo desde sus casas. Muchas gracias en nombre del equipo de Fuentes Históricas, y a todos los que nos ven, los invitamos a revisar la Biblioteca Nacional Digital de la Biblioteca Nacional del Perú, su portal sesquicentenario, las páginas de material digitalizado de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, los materiales que tenga el Archivo General de la Nación. Estamos seguros que va a ser muy útil para sus investigaciones o intereses particulares. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Sin antes invitarlos, el día de mañana tenemos nuestra segunda mesa, el 29 de enero a las 7 de la noche, titulada ¿Cómo realizar investigación histórica con recursos digitales?, ¿no? Expondremos algunas experiencias ligadas a la investigación histórica en el ámbito digital, el empleo de herramientas digitales de interés para los historiadores. Tendremos a expositores como Julio Abanto, a la doctora Patricia Palma, al doctor José Ragas, y estaremos discutiendo sobre ese tema el día de mañana. Los estamos esperando. Nuevamente, muchas gracias, Gerardo, Jesús, Marcel, por su tiempo. Esperamos vernos próximamente. Muchas gracias a todos los que nos escuchan.